siguen repitiendo como loros y celebrando la baja de la inflación, a pesar de que llevan ya 4 meses, casi la mitad de su gestión, sin poder bajarla del 4% mensual. Picante. Quien dijo esta frase es Alfonso Prat-Gay, economista, expresidente del Banco Central, y está en línea con nosotros en este momento. ¿Qué tal, Prat-Gay? Jessica, vos y el equipo de La Nata lo saludan. Buen día, Jessica, buen día a todo el equipo y un saludo fuerte a Jorge, que se fue el cumpleaños ayer, así que lo seguimos acompañando. Bueno, muchas gracias. Es muy picante en Twitter, hay otro mensaje por el tema del veto a la movilidad jubilatoria, pero arranquemos por el tema inflación. Porque es cierto, efectivamente el gobierno considera que es su principal logro haber llevado a la baja la inflación, pero empieza a haber una duda respecto de, bueno, el escalón más abajo, que sería más abajo del 4%, está costando, y la pregunta es, ¿por qué? Porque siempre cuesta, Jessica, siempre cuesta y me parece que lo que hay que señalar acá es que no hay que entregarse a los triunfalismos, ¿no? El gobierno necesita mostrar resultados en esa área porque no los tienen las otras y entonces, bueno, ustedes lo escuchan cuando el presidente hace unos cálculos que nadie entiende, ¿no? Que, bueno, no, pero la inflación en realidad está viajando si miramos el mayorista y le sacamos la devaluación y no sé qué, y llega a unos números que nadie entiende y que no son la realidad. Pero el esfuerzo de bajar la inflación siempre es más fácil al principio y cuesta más después, y no alcanza solamente con los grandes esfuerzos que ha hecho el Banco Central. Hay que tener una política, digamos, más general y que se enfoque más en las cuestiones y no tanto en autocongratularse, ¿no? Cuando uno mira, incluso hay otras dos cuestiones, ¿no? Todo el mundo sabe que hay precios por corregir todavía, que hay precios que están atrasados. Uno de ellos son las tarifas, porque el programa de Milei insiste en eliminar el subsidio, que puede tener razón en algunos casos. Y después está la famosa cuestión del cepo, ¿no? El gobierno se enoja cuando le preguntan por el cepo, pero el cepo en realidad es inflación reprimida, ¿no? Es un precio que está artificialmente, no sabemos cuánto sería el valor del dólar si ellos no lo estuvieran interviniendo, tanto en el oficial como en el libre. Entonces eso es como inflación reprimida para el futuro. Y como el gobierno no ofrece una buena explicación de cómo va a resolver esos dos precios atrasados, entonces las expectativas de inflación siguen siendo más altas de lo que el gobierno quisiera que fueran, ¿no? Y eso se resuelve. Vos me preguntabas, bueno, acá lo que está faltando es un programa. Fíjate que hoy parece que celebraban que el fondo corrió a Rodrigo Valdés, ¿no? Pero creo que es un mal enfoque. Si vos tenés un buen programa y estás convencido de tu programa, tenés que ganar con los argumentos, no corriendo al que enfrente te hace la contra, si es que fuera así, ¿no? Y me parece que ahí está fallando el gobierno. Alfonso, ¿qué tal? Cecilia Uflet te saluda. Hola, Cecilia. En este escenario, o en estos 2 meses de la inflación clavada ahí en 4% y un poquito arriba de 4%, ¿qué rol tiene esa pequeña recuperación de la mano del crédito y demás que hace que, digamos, aparezca también un piso? Digamos, las empresas perdieron mucho margen, buscan recomponer precios. ¿Qué rol tiene la mejora de la actividad económica? Bueno, primero no sabemos si se está dando o no, ¿no? Hay sectores que les va un poquito mejor, hay otros que no. El empleo sigue todavía muy deprimido. Y es difícil identificar a nivel macro todo parece indicar que ya vimos el piso, pero cuál es la velocidad de la recuperación, si es que viene la recuperación, ¿no? Pero ahí fíjate que hay un tema central, porque y haces bien en preguntarlo, porque conceptualmente el gobierno necesita que se recupere la economía, no solamente para que sea más llevadero el sacrificio que está haciendo casi toda la población argentina, sino también para darle mayor asidero a su programa fiscal. Digamos, el programa fiscal necesita que empiecen a recuperar los ingresos para que no sea tan doloroso por el lado de los gastos, ¿no? Ahora, si se recupera la actividad económica, por otro lado, tenés dos, si querés, efectos colaterales. Uno es el que mencionás vos, con recuperación de márgenes y expectativas de inflación. El otro es el sector externo,
porque con este nivel de tipo de cambio, si se recupera la actividad y empiezan a recuperar las importaciones, eso genera un problema para un país que todavía tiene reservas negativas, ¿no? Por eso a ver, no vaya a ser que hay una recuperación en las importaciones, cae el flujo comercial, y la verdad que no puedes mantener un cepo con un déficit comercial. Podrías sostenerlo durante algún tiempo si te entran dólares comerciales, pero no de otra manera. Entonces, acá es donde vuelvo a lo anterior, ¿no? La frazada corta. Es como que el gobierno para algunas cosas necesita más reactivación y para otras necesita menos, y lo que me parece que está faltando, por lo menos en la comunicación, es cuál va a ser la salida. Ojalá que el presidente lo explique el domingo cuando vaya al Congreso a presentar el presupuesto, ¿no? Creo que esa sería una buena oportunidad para que estas dudas que tenemos todos los argentinos desaparezcan y que el camino sea menos costoso para la mayoría de los argentinos. ¿Y para vos cuándo se puede sacar el cepo? Vos tuviste que hacer eso, o sea, ¿cuándo se puede sacar? ¿Cuándo un gobierno puede estar seguro de semejante decisión? Mira, Jessica, nosotros lo sacamos en una semana porque nos aseguramos que teníamos los dólares para frenar cualquier intención de desestabilización, ¿no? Porque, conseguimos dólares anticipados del agro, conseguimos dólares anticipados en su momento de los bancos y de algunos empresarios argentinos que adelantaron las inversiones y trajeron los dólares antes, y el cálculo que hacíamos era que con eso podíamos frenar cualquier corrida. Es cierto que ahora lo que sucede es que hay mucho más pesos y mucho menos dólares, algo menos de dólares de los que teníamos nosotros y mucho más pesos en circulación, y por eso es que hay que ser más cuidadoso, y en eso yo lo entiendo al gobierno. Pero el problema es que ellos ya se comprometieron a que todos los meses la inflación va a ser más baja que el mes anterior. Es un poco casi, yo diría, la razón de ser del punto de vista político de Milei. Y eso con el cepo delante no va a pasar. O sea, vos coincidís con Cavallo, creo que decía estos días que el cepo era parte de, aunque tengan posiciones en muchas cosas distintas, creo que Cavallo decía estos días también lo mismo, ¿no? Que el cepo es un generador de la inflación. Y sí, porque como te dije hace un rato, es inflación reprimida, ¿no? Es el precio, uno de los precios más importantes de la economía, que no sabemos cuál es, sabemos que está intervenido. No solamente el oficial, insisto, también el contado con liqui, porque este cepo es más fuerte que el que teníamos nosotros en su momento, ¿no? Que levantamos nosotros. Entonces, eso es un desafío. Yo lo pongo así. Yo creo que si hubieran estado tan convencidos, o sea, si al momento de arrancar se hubieran convencidos de que realmente podían sostener el ajuste fiscal en los límites que lo están sosteniendo ahora, creo que la receta hubiera sido levantar el cepo ahí también, digamos, porque entonces hacías todo de golpe y tenías el ancla fiscal, como llamamos los economistas, que es muy fuerte y que es así, hay que reconocérsela a Milei, ¿no? Independientemente de la calidad de ese ajuste, ¿no? Sí, entonces, pero quiero entender el concepto. Ahora es mucho más difícil sacar el cepo. Más difícil que cuando arrancó este gobierno. No, que cuando arrancó este gobierno, decís, podrían o no. Sí, pero es más difícil porque ellos se comprometieron con esto que te digo, ¿viste? Necesitan que en todos los meses sea más baja la inflación. Está bien, por eso, si abren el cepo, sube la inflación y pierden una bandera política. Por eso es más difícil, no por la cuestión técnica. Exacto, por eso. Entonces, como no se animan a hacerlo desde el punto de vista político, claro, el equipo económico dice, no, pero igual cuando vamos a levantar el cepo cuando no haya brecha. Y bueno, cuando no hay brecha, da lo mismo si hay cepo o no hay cepo. Claro. Justo esta semana alguien me decía que, por ejemplo, ahora que la brecha está baja, el paralelo está abajo de los 1.300 pesos y la brecha es de menos del 20%, que el gobierno está perdiendo otra vez una oportunidad. ¿Vos crees que en este proceso el gobierno, por cautela, perdió oportunidades de abrir el cepo ya? Yo creo que no creo que el gobierno lo vea como una oportunidad, porque realmente cree y necesita que todos los meses baje la inflación. Por eso es preocupante el último número de inflación, ¿no? Ellos además venían con todo un ruido de que iba a ser debajo de 4. Cuando sacás los componentes más volátiles, como puede ser los regulados y los estacionales, de hecho la inflación núcleo ya lleva
3 meses de suba, ¿no? Entonces ahí hay una resistencia que yo creo que interpela al diseño del programa económico, ¿no? Y estas son las cosas que bueno, que ojalá el presidente aproveche la oportunidad de ir al Congreso y explicarlo, ¿no? En una semana donde hubo de todo en el Congreso, como bien sabemos. ¿Está barato el dólar? No lo sabemos, la verdad que no lo sabemos porque no, digamos, hoy todavía tenés un superávit comercial, pero nadie tiene garantía de que eso se vaya a mantener. Ahora, este equipo económico, su expertise mayor es el financiero, digamos, el propio Caputo se ofende un poco cuando le dicen que es un trader y no un macroeconomista y demás. Ahora, la parte financiera le está costando mucho, le ha resultado más eficiente en el orden fiscal que en bajar el riesgo país, en conseguir financiamiento a tasa baja, digamos, o sea, tiene financiamiento disponible, pero a tasas muy altas, entonces eso como no tenerlo. ¿Por qué no le creen o no le creen del todo los mercados a Caputo? Bueno, el punto de partida era complicadísimo, ¿no? La verdad que hay que considerar eso, estaba todo absolutamente fuera de cuadro, no son los números que dice Milei de los 15 puntos del déficit y todo eso, pero realmente era un punto de partida mucho más complejo que el que le tocó a cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, por más que hayan avances, todavía quedan muchas cuestiones por resolver, ¿no? Y me parece que el tema fiscal es central porque el gobierno, con la voluntad política de Milei, se hizo un ajuste brutal sin considerar quién lo pagaba el ajuste. Incluso hay algunas cuestiones contables que uno podría señalar, que no viene al caso porque no quiero entrar en eso, pero la pregunta que hay que hacerse, esta semana tuvimos la discusión de la movilidad jubilatoria, ¿no? Y bueno, el veto es una alternativa que tiene el presidente, pero no resuelve el problema. Yo creo que lo posterga para adelante. Nosotros vimos durante muchos años el kirchnerismo que no ajustaba las jubilaciones por lo que tenía que ajustar, por la inflación. Yo en ese momento estaba en la oposición. Discutimos de todas las maneras posibles, incluso aprobamos un proyecto que Cristina Kirchner después vetó. Y eso terminó ahí. Ahora, cuando vino el gobierno de Macri, empezaron a caer los juicios de todos los jubilados que se sentían damnificados por la política anterior, que era básicamente una política que no les reconocía el ajuste por inflación, y Macri tuvo que pagar los platos rotos de la gestión anterior, ¿no? Entonces, que nadie piense que este veto no tiene costos. Este veto va a tener costos porque en algún momento, con todo su derecho, van a aparecer jubilados que van a decir, mire, señor, usted, no sé si fue Massa, si fue Milei, la verdad, a mí no me importa quién fue. A mí lo que me importa es que hoy compro un 25% menos de los productos y de los medicamentos que compraba hace un año. Entonces voy a ir a la justicia y le voy a pedir a la justicia que me lo repare. No va a ser el año que viene, no va a tener sentencia el año siguiente, pero en algún momento eso hay que pagarlo, ¿no? Entonces cuando vos preguntabas, cuando lo miran de afuera, y bueno, la sostenibilidad de este ajuste de motosierra es algo que todos miran y dicen, bueno, vamos a ver si lo puede o no lo puede sostener. Y se puede, porque se discutió en su momento, de hecho el Fondo Monetario Internacional habló de la calidad del ajuste y sobre si era sostenible o no, si era todo a base de pisar partidas o si había recortes de mayor calidad. ¿Cuál es tu mirada? Porque también es cuánto es parte de lo que los jubilados están pagando esta meta fiscal que quiere lograr el gobierno. Bueno, ahí vamos al meollo de la discusión de estos días, ¿no? Yo veía muchos diputados libertarios que decían, esto es lo que prometió el presidente Milei y por lo tanto tiene el apoyo de toda la población y tiene la legitimidad de alguien que lo prometió en campaña. No es cierto, porque Milei prometió centralmente dos cosas en campaña. Prometió que eliminaba la inflación el primer día porque iba a dolarizar. Y ustedes se acuerdan que decía, ya tengo los fondos para dolarizar. Entonces la promesa es, desaparece muy rápido la inflación, eso no se consiguió. Y la segunda es, el ajuste lo va a pagar la casta. Y lo que se verificó, bueno, se lo dijimos en campaña a muchos, y se enojaba el ahora presidente Milei, pero era bastante obvio que 5 puntos del PBI no se los sacabas enteros a la casta, porque no hay por dónde sacar todo eso a la casta, ¿no? Entonces, con el veto
al ajuste de las jubilaciones, y no sé si va a vetar ahora lo del fondo educativo, básicamente lo que está dejando en evidencia Milei es que no era cierto aquello, que si necesita de un veto y se está tan desesperado por el veto, lo que implica es que el ajuste no era la casta, el ajuste era mucho más grande que la casta, ¿no? Y creo que eso en algún punto vulnera mucho esa credibilidad de origen que tenía Milei en campaña, porque dijo que iba a hacer esto y lo que está haciendo no es exactamente lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Y lo último, ¿va a conseguir los dólares que necesita para hacer frente a los compromisos de deuda, sobre todo el año que viene? A ver, yo espero que sí, porque fiscalmente está la convicción del presidente de hacerlo, digamos. Entonces, él está dispuesto incluso a tener superávit con tal de cumplir con estos compromisos, y si hace falta lo va a tener. El Tesoro tiene una cantidad de pesos depositados en el Banco Central con los que podría eventualmente comprar los dólares, pesos que le sobran porque los fue acumulando con las colocaciones de deuda de este año. La pregunta es si van a estar los dólares, ¿no? Entonces no es un tema exclusivamente fiscal, es un tema también cambiario. Claro. Y lo que preocupa es un Banco Central con reservas que todavía siguen siendo muy negativas. Fíjate que la única meta que pareciera ser que no cumplió el gobierno en esta última revisión del Fondo Monetario es la de reservas, ¿no? Que no es menor eso, porque el gobierno dice, no, yo igual les dije que las reservas iban a bajar hasta septiembre, sí, pero no tanto como efectivamente bajaron, ¿no? Sí. Y bueno, ahí se mezcla todo. ¿Por qué bajaron? Y porque decidieron intervenir en el contado con liquidación. Entonces sacrificaron reservas a cambio de un poco menos de inflación. Ahí está la frazada corta de vuelta que yo la mencionaba, ¿no? Y no es que tenés tantos recursos de un lado o del otro como para distribuir. Entonces, como dije antes, no quiero dejar de señalar esto, el punto de partida era espantoso. Y bueno, creo que en gran medida hacen lo que pueden, pero creo que les haría mejor si se dejaran ayudar y si tuvieran otro enfoque respecto de, bueno, los que no piensan igual y los que quieren, digamos, ayudar a que Argentina salga adelante. Me la dejás picando, tenemos que ir al informativo. Te quiero preguntar, si te llaman para ayudar en el equipo económico, ¿entrás? Yo ayudo, si me llaman para charlar y tener una conversación, sí. No, entrar en un gobierno es otra cosa, requiere otro nivel de compromiso. Y ese no lo tenés. Otro nivel de identidad con los valores y todo eso, pero siempre estoy dispuesto a colaborar en lo que sea con cualquier gobierno. Lo hice incluso en su momento siendo opositor férreo al kirchnerismo desde diputados. Cada vez que había la posibilidad de acompañar algo o de mejorar algo, siempre estaba. Gracias, Alfonso, por la comunicación. Alfonso Pratgay, economista, dando su mirada sobre la economía de Javier Milei. 11:30.